¿Qué tal, amigos del ajedrez? Traemos una partida de la reina del ajedrez, Judith Polgar, donde se va a ver la modificación de la estructura en el doble peón dama aislado. En esta partida, dicha estructura central de los peones aislados se modifica debido a determinados cambios que determinan otra valoración de la posición al aparecer un peón retrasado en la columna C y posteriormente el peón D5 aislado de las negras queda con sus potencialidades características. Se presenta una lucha interesante después de los movimientos E4, C6, D4, D5, E por D5, C por D5, C4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7. Estamos en la presencia de una defensa Caro-Kann, ataque Panov-Botvinnik, que continuó con C por D5 y E por D5. A diferencia de la partida del vídeo anterior, el negro toma directamente con el peón, reservando el caballo de F6 para mantener la posibilidad de ocupar la casilla E4 con el mismo y mantener el enroque corto con mayor protección contra los ataques blancos, quien ahora jugó alfil B5 jaque. Este jaque es uno de los motivos principales del cambio en D5. El alfil se desarrolla con ganancia de tiempo para agilizar el enroque corto e intentar dislocar la posición de las piezas enemigas. Quien jugó ahora el desarrollo caballo C6. También se podría cubrir con el alfil en D7, pero esto ocasiona al blanco la posibilidad de una ligera ventaja después de alfil por D7, caballo de B por D7 y dama B3, con ataque doble al peón de B7 y de D5, similar a la partida de Alekhine anterior que vimos en nuestro vídeo. Regresando a caballo C6, caballo E5, alfil D7, enroque corto, torre E1. Como habíamos mencionado anteriormente, en el vídeo anterior, los dos peones damas aislados dejan columnas abiertas laterales y las blancas van a por ella. Las negras hacen lo mismo ubicando su torre en C8, alfil G5 y alfil E6. Esta posición se ha presentado en otras oportunidades y las negras jugaron en lugar de alfil E6 el avance A6, alfil A4, ahora alfil E6. Mejor es la ubicación de la torre en E8, aunque las blancas mantienen su ligera ventaja. Tras alfil E6, alfil por C6, B por C6, dama E2, dama B6, caballo por F7, alfil por F7 y dama por E7, con ligera ventaja de las blancas en una partida entre Suba y Koustin, en un abierto de Collado de Villalba en 1996. Regresando a la partida alfil E6, alfil por C6 y B por C6. Ha surgido una posición con la estructura de peones cambiadas. La posibilidad de realizar el avance C5 por parte de las negras permitiría a estas movilizar su peón dama aislado, por lo cual las blancas deben tomar sus medidas correspondientes. Ellas jugaron caballo A4 y el negro respondió con caballo E4. Veamos qué hubiera ocurrido con el rápido avance del peón a C5. Esto facilitó al blanco una clara ventaja al continuarse con caballo por C5, alfil por C5, D por C5 y torre por C5. Hasta aquí la partida Pashman-Szabo en la final de la Olimpiada de Leipzig en 1960. Ahora, con el avance B4, las blancas obtendrían una clara ventaja en lugar de dama D4 jugado en la partida. De todas formas, el blanco terminó
imponiéndose en este encuentro. H6 se ha jugado pidiéndole explicación al alfil y la mejor jugada de las blancas es la retirada del alfil a H4 manteniendo una ligera ventaja. En la partida, caballo E4, alfil por E7, dama por E7, F3, caballo D6, torre C1, presionando sobre el débil peón retrasado de C6, que ahora el negro respondió con este movimiento dejando a su merced el peón de C6, pero esto lleva cierta trampa del veterano Bent Larsen. Judith no cae en ello y juega dama de 2. La captura del peón con torre por C6 es de dudoso valor y no es aconsejable debido a dama B4 con ataque al peón blanco de D4 asegurando el negro la igualdad. Lo otro sería peor aún capturando el peón con el caballo, puesto que después de dama E8, caballo E5, torre por C1, dama por C1, dama por A4, las blancas perderían una pieza y por supuesto estarían en posición de perder. Por eso Judith jugó dama D2, continuó Larsen con dama H4, un método característico de ataque doble, con dos piezas al peón de D4 con el caballo y la dama por la horizontal, como habíamos indicado en el vídeo anterior. Judith continuó con torre C a D1, defendiendo su peón central. La captura del peón débil y retrasado con caballo por C6 es nuevamente un grave error por la continuación alfil D7 con doble ataque a los caballos blancos, lo cual acarrearía una pérdida de material. Siguiendo con G4 hubiera sido por parte del blanco una forma de mantener una clara ventaja. En la partida, después de torre de C1, C5. Con este avance desaparece el peón retrasado de las negras, el aislado de las blancas y aparece el aislado de las negras, las que tendrán que demostrar su fuerza. Siguió la partida con caballo por C5, caballo por D4 y G3, luchando por alcanzar mejores beneficios de la posición. Peor hubiera sido la captura dama por D4, dama por D4, torre por D4, torre por C5, con iguales posibilidades, aunque el peón aislado en el final es más débil que la mayoría de las blancas en el extremo izquierdo. Siguiendo la partida con G3, Larsen respondió con dama E7 y B4. Las simplificaciones favorecen al bando negro, por ese motivo es débil y menos luchador el cambio siguiente: dama por D4, dama por D5, dama por C5 y torre por C5, con igualdad. Era de tener en cuenta, sin embargo, la captura caballo por E6, caballo por E6, dama por D5, torre C2 y torre D2, con ligera ventaja del blanco a mantener un peón. La partida, después de B4, continuó con caballo F5, dama F2, torre de F a E8, A4, A5 y caballo por E6. Ahora dos posibilidades. F por E6 fue lo jugado por Larsen. Deja el peón E retrasado y débil en una columna semiabierta, aunque no variaba mucho la evaluación de la posición con la captura de la dama por E6 y B5, con ligera ventaja de las blancas que la mantienen igualmente después de la captura F por E6, B5, dama B4 y B6. Judith confía en que el peón B avanzado le facilite la victoria, como así fue, pero es preferible la defensa del peón de A4 por medio de torre A1, con la posible siguiente continuación: caballo D4, torre de a B1, dama C3 y F4, con una posición de mayor consolidación. El peón pasado en el flanco de dama podría avanzar si es necesario
pero de momento le brinda a su caballo una fuerte casilla en C6. Luego de B6, Larsen continuó con caballo D6, dejando pasar la posibilidad de demostrar que su peón dama les brinda perspectivas de igualar las acciones en el centro del tablero por medio del avance de su peón a D4. Después de la jugada de la partida, las blancas retoman nuevamente la iniciativa y el peón pasado se pone peligroso, apoyado por las torres desde su retaguardia. Tras caballo D6, Judith puso su torre en B1 y dama C3. No era mejor posibilidad del negro entrar en la captura del peón de A4 con dama por A4 debido a B7, torre B8, dama C5 y en caso ahora de capturar caballo por B7, dama C7, dama D4 jaque, rey F1, dama A7, rey G2, torre F8, torre B6 con una posición ganadora. El caballo de B7 está sometido a una fuerte clavada por la columna y por la séptima fila con la dama. Luego de dama C3 siguió el encuentro con B7, torre B8 y dama B6. Una buena jugada. Esta entrada de la dama en el territorio enemigo es definitivamente una garantía para aumentar la ventaja de las blancas. Larsen continuó con caballo C4, dándose cuenta que no era posible o no era bueno para él caballo por B7 debido a caballo C6, torre de B a C8 y torre E a C1 ganando material. El caballo de B7 saldría del tablero. Tras caballo C4, caballo por C4, D por C4. Ha desaparecido todos los peones de esta partida, que era el tema principal de nuestro vídeo. Las negras ahora tienen un peón en C4 pasado, pero es claro que en esta posición capturar con la dama hubiera acarreado la pérdida del peón de A5 inmediatamente tomado por la dama blanca, pero ahora el peón de E6 será pasto de la torre blanca con torre por E6. El peón de C4 pasado será fácilmente de controlar. Torre F8, torre E3, dama D2, dama C5, rey H8. La forma de mantener a distancia la victoria blanca era el movimiento de la dama a C2, dama B5, rey H8 y torre de B a E1. Aunque la posición es difícil para las negras, se resistía más. Después de la jugada de la partida, el blanco amplía su ventaja de clara a ganadora con rey H8, torre E7 y C3. Tampoco resulta una esperanza la jugada dama D3 intentando capturar la torre de B1 debido a torre F1, dama D8 y torre C7, con lo que el juego negro permanece atado a la fuerza de las piezas pesadas blancas. El peón de C4 caerá irremediablemente. C3 es el intento de las negras de tratar de confundir a su adversario en otra trampa. El gran maestro Ben Larsen era un diestro táctico, pero Judith no cayó en ello, jugó dama E5. Ella evidentemente se dio cuenta que dama por A5 es un grave error porque la valoración de la posición se altera en 180 grados con el avance C2, un ataque doble con lo que se produce la amenaza a la dama de A5 y la promoción del peón en B1 al capturar la torre. Aquí el blanco seguramente abandonaría. Por esa razón Judith jugó dama E5, dama H6 y dama por C3, con lo cual Larsen abandonó ante la caída del peón de A5, con lo cual aparecerían dos peones pasados unidos en el ala de dama. Una interesante y bella partida de la reina del ajedrez, Judith Polgar. Sin más,
Espero que este vídeo les sea de utilidad y nos veremos posteriormente en otro en Ajedrez con Boudy. Chao.